En el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, les saluda el hermano Roberto Buñay y el hermano Rodolfo Quiroga. Por medio de esta maravillosa oportunidad, queremos dirigirnos a ustedes para exponer nuestro tema, el cual es los resultados del pecado, del capítulo 29 de Teología Sistemática. Y empezamos así, sacándonos el sombrero a todos ustedes de la alegría y la felicidad al saber que Dios nos ha permitido dirigirnos a ustedes, tal como pueden observar en aquella gráfica de presentación. Y pues bueno, mis hermanos, ya entrando en el tema, resultados que afectan a la relación con Dios. El pecado nace con Adán y Eva, pues ellos, en un principio, como ustedes pueden observar en la gráfica, gozaban de esa intimidad, de esa relación directa con el Señor Todopoderoso. Sin embargo, por su desobediencia, por hacer las cosas fuera de la voluntad del Señor, violaron la confianza y aquel mandato que Dios los había dejado. Y es de esta manera que ellos fallan y pecan ante Dios. No reconocen la autoridad del Señor. Y a partir de ese momento entró el pecado a la humanidad. Empezó a venir el sufrimiento, el dolor, aquella alegría que en un momento sentían, aquel gozo, aquella paz y tranquilidad que en su momento sentían al estar en el paraíso en comunión directa con el Señor, pues luego de la desobediencia, luego de vivir a su manera, tuvieron que sufrir las consecuencias, tuvieron que salir tristes, tuvieron que salir lamentándose, escondiéndose del Señor, Adán y Eva del paraíso, tal como lo vemos en aquella gráfica. Dios no cambia, sino ellos, es decir, nosotros cuando fallamos y nos equivocamos, es quienes nos alejamos de la presencia del Señor, mas no Dios de nosotros. Como resultados del pecado, según el capítulo, son desaprobación divina. Parte de la naturaleza santa de Dios es oponerse a las acciones pecadoras del ser humano. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento califican al pecado, a las personas que viven en pecado, como enemigos de Dios. Por el pecado muchas veces, o no muchas veces, sino siempre, la persona llega a temer al Señor, es decir, llega a esconderse, a ocultarse de la presencia del Señor. Un ejemplo muy claro y práctico sería, por ejemplo, cuando nosotros, al no cumplir las leyes o los reglamentos de tránsito, o a lo mejor nos olvidamos la licencia en el hogar y conducimos al ver a un policía, algún agente de tránsito, sentimos miedo o a lo mejor queremos evadir su presencia. ¿Por qué? Pues porque sabemos y estamos conscientes de que estamos fallando, de que estamos violentando las leyes, las reglas de tránsito. Pues de la misma manera, si nosotros hemos pecado, si nosotros hemos fallado delante del Señor, pues difícilmente queremos o sentiremos ese deseo o ese anhelo de estar en la presencia o delante del Señor, sino más bien tendremos esa necesidad a lo mejor de salir corriendo
o, o el de ocultarnos, como aquella imagen de aquella persona que se esconde, que se oculta por no llegar a ser visto. La ira del Señor es una indignación ante la injusticia. Esto representa como un fuego que consumirá y quemará, en este caso, a los israelitas, como lo dice en el libro de Éxodo 32, 10, 11, por adorar a otros dioses, por adorar a falsos dioses, por no ser obedientes a la voluntad del Señor, pues la ira del Señor se manifiesta como un fuego. Y dice así el versículo: ahora pues, déjame que se encienda mi ira con ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande, como lo dijo en ese momento a Moisés. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Pues obviamente el Señor, con toda su ira, iba a consumir a su pueblo. ¿Por qué? Como les dije anteriormente, por ser desobedientes, por adorar a un Dios falso, por no adorar al Dios Todopoderoso, quien les sacó y les libertó de la esclavitud en Egipto. Y asimismo, en el libro de Santiago 4:4, en el Nuevo Testamento, de la misma manera, claramente el Señor manifiesta esa indignación, esa ira por el pecado. Y dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y siguiendo con los resultados del pecado, tenemos la culpa. Se quiere decir que el pecador siente la culpa al no ser capaz de cumplir con sus expectativas. Dios nos ha puesto nuestras alabanzas y obediencia para el Señor, a cambio de sus dones, a cambio de esos talentos que el Señor nos ha puesto a nuestra disposición. Pero sin embargo, las alabanzas, aquel servicio que otorgamos al Señor, pueden estar muy lejos de la aprobación del Señor Todopoderoso. Dios ha puesto a los hombres el cargo de administrar, de gobernar su creación, pero sin embargo, el hombre se puede considerar como un destructor, tal como ustedes pueden observar en aquella imagen en la parte superior derecha de la pantalla. El respetar a un gobernante debe ser parte del buen testimonio de un cristiano, de un hijo de Dios. Pero muchas veces varias personas han salido a protestar, pero en medio de esa manifestación se ve actos violentos, actos vandálicos, dando un mal testimonio, dando una mala imagen a la iglesia del Señor. Por lo tanto, se puede traer aquel sentimiento de culpa. Despreciando la amistad y el amor de Dios, se puede dar ese sentimiento de culpa, negando así la salvación, la vida eterna. No hemos sido capaces de cumplir con las órdenes del Señor, y por lo tanto sentimos o sentirán muchas veces el sentimiento de culpa aquellas personas que no viven bajo la voluntad del Señor. Luego, asimismo, como resultado del pecado se puede encontrar el castigo, el cual es un pago o una retribución a los pecadores.
Ejemplos muy claros lo podemos ver en el libro de Génesis 6, en donde el Señor envía el diluvio a aquel pueblo quien vivía en desobediencia. Y sin embargo, solamente Noé y su familia se salvaron. ¿Por qué? Por ser obedientes al Señor. Mucha gente, todo aquel pueblo pereció por falta de ese amor al Señor, por endurecer sus corazones. Y de la misma manera, en el pueblo de Sodoma y Gomorra pasó la misma situación. Aquel pueblo fue destruido y solamente Lot y sus hijas se pudieron salvar. Dios manda el castigo porque quiere que la persona reconozca su error y apartarlo de aquel mal. De la misma manera, se puede ver al castigo de una forma indirecta, es decir, al infringir las normas de salud, el no tener un control de las emociones puede traer consigo enfermedades que pueden ser incluso mortales para la persona. El rey David, quien cometió adulterio y asesinato, trajo consigo consecuencias muy graves y lamentables para su familia, para la felicidad de su hogar. Pero sin embargo, mis hermanos, y como ustedes lo saben muy bien, el castigo se puede detener, la ira del Señor se puede detener solamente con el arrepentimiento y la confesión de nuestros pecados, tal cual como lo dice en el libro de Primera de Juan 1:9, en donde dice: si confesamos nuestros pecados, el Señor Todopoderoso es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo mal. Es una gran verdad, la promesa del Señor. Y por último, como resultado del pecado que afecta la relación con el Señor, está la muerte, que es una recompensa justa a lo que se ha hecho. El apóstol Pablo en su carta a los romanos dice así, en 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estaba dentro de la creación desde el principio la muerte, pero también es del alcance a la vida eterna. Luego, asimismo, como muerte espiritual, es estar conectado a la muerte física, pero tiene su diferencia. La persona se separa de Dios por causa del pecado, con lo cual llega al juicio y la condena de Dios por los delitos que ha cometido, por las fallas que ha cometido, por el pecado que ha vivido. Al morir está apartado de la presencia del Señor. La única oportunidad para evitar aquel terrible desenlace es antes de la muerte física, entregando nuestra vida al Señor Todopoderoso. En el bautizo eliminamos la muerte al pecado, la vida espiritual, una nueva vida se comienza luego del bautizo. Antes fuimos esclavos del pecado, esclavos de la condenación, pero ahora somos esclavos del Señor Todopoderoso, quien nos da la vida eterna, la salvación. Y por último, la muerte eterna es la extensión y la finalización de la muerte espiritual. Si se llega a la muerte física, todavía espiritualmente muerto, se está separado de Dios, cuyo resultado es la muerte eterna. En el libro de Apocalipsis 20:15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero los que murieron en Cristo Jesús gozaremos o gozarán todos los que han partido de la vida eterna, de la presencia del Señor Todopoderoso.
Muchas gracias hermanos y hermanas. A continuación, nuestro querido hermano Rodolfo Quiroga. Bueno, como a continuación del hermano Roberto, continuamos con los resultados del pecado. En este caso, los efectos en el pecador. Con el primer punto nos encontramos que produce esclavitud, es decir, tiene una consecuencia interna. Un poder tan grande, esclavizador, como nos delata el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, verso 34, que dice que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. También nos encontramos que produce un mal hábito, es decir, una adicción, como por ejemplo, cuando una persona comienza por experimentar la marihuana, conocido como el cannabis, cada vez van pasando los días, se inclina a consumir cosas que no ha experimentado aún, por ejemplo, la cocaína, luego el éxtasis, finalmente terminando por la heroína. También nos encontramos que conduce a otro pecado más grande. Entre ellos tenemos los ejemplos de Caín, que no solamente mató a su hermano Abel, sino que también se vio obligado para esconder su pecado al mismo Dios de que no sabía dónde estaba su hermano. El ejemplo más estudiado en la Biblia también lo encontramos en el ejemplo de David, que no solamente, como bien conocemos, cometió su adulterio, sino que también fue conducido a matar a Urías por Betsabé. También nos encontramos que el pecado se vuelve repetitivo. Por ejemplo, en el caso de Abraham, cuando mintió a Faraón y posteriormente a Abimelech acerca de su esposa Sara, lo negó de manera que la hizo conocer como una hermana nada más y no le dijo que era su esposa. En el caso se vuelve repetitivo en el caso de Isaac, su hijo, que se vio en los mismos apuros al encontrarse en Gerar, al mentir acerca de Rebeca, su esposa, negándola que no era su esposa. Nos encontramos también que produce o tiene control sobre las personas. El ejemplo lo encontramos en Romanos 8:2. Dice la palabra que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Solamente Jesucristo es capaz de romper este poder y el control que tiene sobre los humanos el pecado. Como punto 2, nos encontramos que produce un escape de la realidad. Estudiando esto me encontré que muchas personas minimizan la muerte para deleitarse en el pecado. En nuestro contexto vemos comúnmente que las personas que se divierten en el mundo dicen mientras viva, que viva la fiesta. Y muchos casos como por ejemplo otros más duros que dicen no es nada de malo echarse una canita al aire. Y esto es una realidad que encontramos en nuestra sociedad. También dice que nos queremos enfrentarnos a la real consecuencia después de la muerte. Mientras que Hebreos 9:27 nos dice que y de la manera que está establecido para los hombres que vivan una sola vez, después de esto el juicio, el hombre no quiere enfrentarse con la realidad. Siempre trata de huir o de evitar ciertas conversaciones acerca de la muerte y después de esto el juicio. Nos encontramos también que realmente el tema de la muerte por el pecado produce miedo e intentan negarlo. Por ejemplo, Romanos 6:23 nos dice que porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Muchas personas intentan de alguna manera alejarse de la palabra, alejarse de las exhortaciones para sumergirse en su mentira. Como punto 3 nos encontramos que produce una negación. Para ello podemos mencionar a Karl Menninger, que nos dice la siguiente expresión: negar la experiencia del pecado es una manera de deshacerse de la penosa conciencia de nuestro mal comportamiento. Posteriormente vamos a toparnos con el caso de Adán y Eva respecto a su pecado. Admitir la equivocación, pero no aceptar las responsabilidades de ellas es una absurda justificación. El ejemplo de alguna persona, igual muy repetitivo en nuestro contexto, que alguien dice, sí, engañé a mi esposa, pero la culpa la tiene ella.
Y nos encontramos ya con el pecado mismo que aconteció en el huerto de Edén, cuando Dios mismo le confronta a Adán y le pregunta, ¿qué has hecho? Entonces se ve avergonzado y lo primero que dice, me escondí. Y posteriormente, frente a su equívoco error, acusa a Eva de que ella es la causante de haber cometido este pecado. A su vez, en su confrontación respectiva, Eva también dice que haber sido engañado por la serpiente. Entonces, el uno culpaba al otro, el otro al otro, y finalmente terminaron los tres con un juicio divino. También, el no aceptar la responsabilidad impide el arrepentimiento. Alguien que no sea capaz de humillarse delante del Señor y perdonador de todo tipo de pecado, al no permitir un corazón humilde delante del Señor, lastimosamente se verá obligado a seguir en su vida pecaminosa. Como 4 puntos, podemos decir que produce el pecado un autoengaño. Una cita muy reflexiva para el pueblo de Dios nos dice Jeremías 17, versículo 9, que dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, aquí nos vemos confrontados con la palabra del Señor en su ministerio. En Mateo 7:3 confrontaba a su pueblo judío, preocupado de que siempre nos mirábamos la paja en el ojo del hermano y no queríamos ver la viga que tenemos dentro de nuestro propio ojo. Entonces, esto fue un tema muy polémico. Hasta la actualidad se podría decir que siempre nos estamos fijando en el resto y no queremos fijarnos en nuestros propios errores y equivocaciones. También podemos decir que la supuesta justicia que quería ejecutar David, a quien había tomado la única oveja de un hombre, frente al profeta, le dice que es necesario hacer inmediatamente justicia y se merecía un castigo. Pero cuando el profeta le dice a David, ¿sabes qué? La parábola a quien yo estoy refiriéndome eres tú mismo. Tú tomaste la mujer de Urías, por lo tanto el Señor me envía a decirte esto. Entonces esto vemos que cuando uno no reconoce su pecado, estamos, en otras palabras, conducidos a producir un autoengaño para tratar de justificarlos delante de Dios y delante de las personas. Como 5º punto, podemos decir que produce insensibilidad. Mientras que la palabra en Hechos 10:38 nos dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Mientras que la palabra del Señor nos enseña que todo milagro, toda maravilla que hacía el Señor se debía al Espíritu Santo, al obrar mismo de Dios, la insensibilidad que gobernaba en la conciencia, en el espíritu, en el alma de los doctores de la ley, de los fariseos, nos dice que el continuo acto pecaminoso produce un estado de inconsciencia. Este estado de inconsciencia lo toma Pablo más en serio al decir que el pecado produce que la conciencia sea cauterizada. Esto lo encontramos en 1 Timoteo 4, versículo 2. El ejemplo más claro es el de los fariseos al negar los milagros de Jesús por medio del Espíritu Santo. Ustedes recordarán que a quién era la atribución de estos milagros. Por su parte, los fariseos decían que Jesucristo era un farsante. Trataban de negarlo de una u otra manera y le decían que era por Belcebú, príncipe de los demonios, que actuaban estos milagros por medio de Jesucristo. En otras palabras, la insensibilidad les produce a que ellos no sean partícipes de la gracia misma del Señor Jesucristo. Como punto 6, encontramos que produce egoísmo. Pasamos por alto nuestros fallos y solo valoramos nuestras buenas cualidades para perjudicar a los demás. El ejemplo de esto encontramos muchas personas en diferentes empresas o algún puesto de trabajo que siempre buscan un ascenso, ya sea por coimas o alguna cosa
Como punto 7, nos encontramos que produce inquietud. Para el pecador nunca hay una satisfacción total, siempre quiere algo más. Algo asombroso que alguien en una entrevista le preguntaba a Rockefeller, ¿cuánto dinero se necesita para que un hombre se sienta satisfecho? Y la respuesta tan fría para él era la siguiente, solamente un poco más. Efectos en las relaciones con los otros humanos. Entonces, una vez ya habiendo hablado acerca de las consecuencias, nos encontramos con los efectos. Y como primer punto, se podría decir que produce un estado competitivo. El egoísmo provoca conflictos con los demás. Por ejemplo, actualmente vemos en la competencia por el poder económico entre Estados Unidos y la China. Antes que ocurra este tema de la pandemia, veíamos en los noticieros que existía un conflicto entre ambas naciones. Cada quien sacaba a relucir su poderío económico, su situación en referente a las ejecuciones de grandes proyectos. Y esto nos ve confrontados con la palabra en Santiago 4, versículos 1 y 2, que nos dice lo siguiente. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis. Entonces, este es un claro ejemplo bíblico que nosotros encontramos muy vivo en la sociedad nuestra. Como punto 2, produce incapacidad para identificarse con los demás. Al pecador le es imposible ponerse en los zapatos del otro. Entonces ahí vemos algo absurdo cuando tratamos de decir, sí, he tratado de ponerme en tus zapatos o he tratado de ponerme en tu lugar. Cosa que realmente es muy difícil entender el sufrimiento de las personas. Es muy difícil entender cuando alguien dice, ¿sabes qué? No tengo trabajo. Pero no sabemos si tienen 1 o 5 hijos, si tienen algo que comer, o si tienen alguna necesidad o si tienen alguna deuda. El ejemplo de Pablo nos dice lo siguiente. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces aquí el modelo a imitar prácticamente es solamente el Señor Jesucristo. 3. Produce un rechazo a la autoridad. Resistimos o negamos a la autoridad. Como vemos actualmente, me ha servido de mucho ejemplo este tema muy penoso que está aconteciendo a nivel mundial, este tema de la pandemia. Que mientras las autoridades procuran de alguna manera detener la expansión de este virus de contagiados, mucha gente no acata tales disposiciones. Como cuarto punto, produce incapacidad total para amar. Si está centrado prácticamente en el pecar, yo creo que es imposible que esta persona pueda amar a Dios. Imposible que esta persona pueda amar al prójimo. Y finalizo con una frase que encontré respecto a este tema que me dice lo siguiente. Lo que destruye al ser humano es su incapacidad para amar y respetar a toda vida que a su alrededor palpita.